Muy buenos días. Aquí estamos con John McKay, nuestro invitado. Muchísimas gracias, John, por estar acá presente con nosotros, por aceptar la invitación. Quienes quieren conocer un poquito más de John, él trabaja gráficos, videojuegos, cultura, yo creo que todos los tipos de cultura, cultura popular, alta cultura también, y aficionado al shitpost, ¿no? Acá como se declara. John es de Honduras. Lo hemos conocido a través de Universo INFJ, es uno de los moderadores, junto con Álvaro, quien presentó la entrevista anterior. Y me gustaría darle la bienvenida, bienvenido John, a esta edición de Entrevistas Singulares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, hermano. Hello. Muy bien, todo bien por acá. Con un poco de envidia por ti porque estás con calor y acá estamos más o menos en el páramo. Sí, aquí estoy vamos a ver, 31 centígrados. 31 centígrados. Ya no te envidio. Ya no te envidio. 23, 24 grados sería lo conveniente, pero bueno, acá estamos a unos 14, 13, 14, ¿no? Con humedad y todo, y lluvia. Por eso 24 estamos, es perfecto, es la temperatura perfecta. No sí, se suda y no se tiene frío. exactamente. Bueno, para un café o un mate de coca. Acá el mate de coca es legal, así que salud. Solo yo ando agüita nada más. Me va a servir el vasito. Paso con el oasis aquí al lado de la computadora. Mm, es buenísimo, sí. Una primera pregunta que quería hacerte, esto no es una sorpresa, es sobre el TSM-BTI. Tú eres un INFJ, de hecho, fuiste una de las primeras personas que conocí cuando ingresé al universo INFJ y eres uno de los moderadores, lo cual implica un doble compromiso, quizás es un resalte al, al hecho de la personalidad. Pero, ¿qué es para ti o qué ha representado para ti encontrarte como un INFJ? La primera fue, la primera cosa importante fue saber que las diferencias que había percibido con las otras personas acerca de cómo procesar la información, Ujú, cómo jalar información y cómo arrojar información de vuelta, eran tan diferentes. ujú, Por bastante tiempo tenía hipótesis sobre si en realidad estaba bien de la cabeza, porque nunca podía tener esa aparente conexión rápida que tienen bastantes personas para hacer sus transacciones de información cuando se comunican, cuando hablan, cuando se entienden. Siempre me parecía que había algo que yo no cachaba ujú. y no tenía lugar y no encajaba. Y pues ya haciendo el test, entonces el test es bien claro, que me dice, sí, mira, de acuerdo a estas respuestas que están acá, entonces, tus preferencias para procesar la realidad son esta, NI, intuición introvertida, FE, sentimiento extrovertido, TI, racionalización introvertida, y SE, que es sensación extrovertida. Y entonces se me hizo primero feliz de que, de que hubiera algo que me lo reconociera y que estuviera tipificado entre una de las 16 configuraciones del test. Entonces no es como que estaba defectuoso. Eso era. Ajá. Sí, Solamente que exactamente, eres sí. un modelo exclusivo, nada más. No me hubiera gustado eso, me hubiera gustado que hubieran más, pues para que las cosas fueran menos solitarias a través del camino. Así es. Me hubiera gustado que hubieran más. Entonces, comparado al lenguaje que yo había desarrollado para entenderme a mí mismo, era exactamente lo mismo. Hey, que John, ¿qué es lo que haces primero cuando te encontrás en una situación? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es sumergirnos en el interior, porque adentro de vos están todas estas cosas
no puedes entender, pero forman parte de lo que significa ser humano. Vamos a decirle, mi vista personal, ¿verdad? Ujú, Es el animalero, porque son un montón de facetas que nos tenemos de nosotros mismos, incluyendo todos las estructuras que están en el cerebro heredadas de nuestra evolución. Por ejemplo, lo que le dicen el cerebro de reptil, que es el cerebro de mamíferos, todas estas estructuras que se han construido una y se han ido adaptando una sobre otra hasta llegar al neocórtex. ujú, Es esta parte diferente que tenemos de las otras criaturas orgánicas que están aquí con nosotros, que no son humanos. Entonces, cada uno tiene su forma de expresarse y es irracional pensar de que este cerebro básico del mamífero, el de mono, el de reptil, ujú. van a querer comunicarse con vos por medio de palabras. ¿Cómo y por qué? No tiene sentido. Y son exitosos, nos han llevado a través del tiempo a que tú y yo estemos aquí platicando hoy porque por alguna razón esa selección de reproducción y cadena evolutiva llegó hasta el lugar en que estamos hoy. Entonces no me da lugar a dudar sobre su efectividad. Entonces las respuestas están en el interior. Ujú, efectivamente, Es un mundo sí. extraño, lleno de símbolos y cosas que no se pueden procesar por medio de las palabras. Vas y buscas ahí, después una vez de que estos patrones y todas estas cosas que no se pueden hablar ni digerir. Entonces llegas y extiendes tus manos a sentir afuera, ¿verdad? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cuál es el feeling que tiene todo esto? ¿Cuál es la sensación, verdad? Porque Ujú, a partir de eso, ¿cómo me siento acerca de estas cosas? Si yo tengo, con la condición de que tengo mis valores bien puestos, voy a poder efectuar estos juicios de valor y voy a poder usarme de mí mismo con un barómetro emocional acerca de cómo son las cosas. Entonces ahí ya estaría hablando de fe, que es la segunda función. Y después, una vez de que tengo reunida toda esta información, pasa a la estructura lógica. Y eso sería racionalización introvertida. Y después de que ya tengo estas tres cosas, se cumplieron mis tres condiciones límite para poder engancharme con la realidad percibida que está fuera de mí, que es el asunto de ya no pensar en qué podría ser y hasta dónde pueden llegar las cosas y cómo sería el futuro de toda esta cadena de eventos y desenlaces y pasaría esto y qué pasa si muevo esto y hacerte todo el cuadro, ¿verdad? Imaginado acerca de todos los escenarios que pueden ser, ujú. sino que te dedicas a vivir el momento. Por ejemplo, como cuando hay una emergencia, ¿verdad? Cuando hay una emergencia solo hay lugar para un procedimiento. Llega alguien, se rompió el pie, está sangrando profusamente. No hay tiempo para ponerse a pensar en qué es lo que va a poder ser y acerca de todo, ¿verdad? Lo único que existe es el siguiente paso. Ok, persona se rompe el pie, está sangrando profusamente. Ok, ¿sabes darle primeros auxilios? Sí o no. Segundo, si no sabes darle primeros auxilios, hay que llamar a una ambulancia. Pero hasta ahí llega, es como que ese solamente puede ver a un paso adelante. Vas en un carro caminando por una cuadra y solamente mira hasta la esquina y eso es lo que existe, ¿verdad? Entonces la idea es esa de todo este esquema, de que cuando llegues a ese momento tú vas a estar preparado. Esa consecuencia, ¿no? Me acuerdo, me has hecho recordar esta novela de Isaac Asimov que se llama El fin de la eternidad. No sé si lo ubicas. No, pero sí me gusta bastante. Yo tengo un tío que me regaló 3 libros cuando yo tenía más o menos como 7 u 11 años, que estaban escritos por Isaac Asimov. Ujú, Estos libros eran explicaciones acerca de la naturaleza, sí, sobre química, física, y creo que era una serie de libros que él escribió exactamente para personas jóvenes de mi edad. más o menos, Y sí, sí, sí. de los autores que yo he leído es el que más me ha enganchado. Y me gustaría hacerme tiempo para leer más cosas que él ha escrito. A ver, te cuento un pequeño Son spoiler. los libros que más me han gustado de todos. No, no el final, pero sí alguna cosa
que tiene que ver. Ahora, lo podemos relacionar con Loki, la idea del multiverso y todo esto, ¿no? Porque el fin de la eternidad era la historia de una asociación, de un grupo que se dedicaba a controlar el tiempo, precisamente para que pasen o no pasen ciertas cosas. Y hablaban acerca del efecto mariposa, de la teoría del caos y todo esto. Y una de las cosas que siempre trataban de evitar a toda costa era que el ser humano viaje al espacio. Querían que se quede en la Tierra durante miles y miles y miles y miles de años, con tecnología, con su propia evolución y tal, por alguna extraña razón. Pero había un lugar al que no podían ir. No podían ir. O sea, había como una especie de tiempo bloqueado. Y después de eso, nada. O sea, no había nada interesante en la Tierra. Un tiempo muy en el futuro, que estaba bloqueado, y un tiempo luego donde no hay nada interesante. Y de hecho lo que encuentran son otros seres vivos. Como que la humanidad se extinguió o una cosa por el estilo. Entonces, no te voy a contar el final de la novela, y mucho menos tampoco a las personas que nos van a ver, para que lean El fin de la eternidad de Isaac Asimov. Y para que esté libre de spoilers, todo esto. Así es. No ser alguien desconsiderado. Exactamente. Y el detalle aquí era que justamente el protagonista tenía que resolver las cosas no a lo largo del tiempo, no moviendo una cosa al costado de la otra, no llevando a su gato al veterinario tal día y no tal otro, ¿no? Porque eso es lo que llaman efecto mariposa, ¿no? El hecho de mover cosas que más adelante van a tener alta repercusión en el futuro, sino de alguien que muy en el momento, en el aquí y el ahora, ha tenido que tomar una decisión, ¿no? Ha tenido que tomar una decisión. Entonces, yo creo que lo que tú me dices es un poco como que nosotros tenemos esos 14 millones de finales de Doctor Strange en la cabeza, pero cuando pasa una situación necesaria, automáticamente tenemos que salir de ese bucle y entrar en el aquí y el ahora y resolver un asunto. No sé si es eso o me equivoco. Sí, 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 y eso se manifestó de diferentes formas. Em, desde, como me gusta estar atento a todas esas cosas, desde, vaya, por ejemplo, en el lugar donde imaginamos, hay estudios recientes, de hecho me gustaría conseguir los links a las fuentes, Ujú, que relacionan que la misma área que usamos en el cerebro para recordar cosas, que es de todas nuestras experiencias que están almacenadas, es la misma área que se usa para procesar eh, las cosas que imaginamos y que en realidad son lo mismo y que está bastante enlazado incluso con el procesamiento de la realidad, que solamente es la información sensorial que viene de los 5 sentidos que tenemos. Entonces, aparentemente no es como que es que hay este lugar específico para procesar el pasado, este lugar específico para el futuro y este para las cosas que están, sino que es el mismo, es la misma estructura. ujú. Entonces, cuando vi eso, se me hizo un poquito más natural de que, digamos que antes estaba sometido a situaciones que emocionalmente me provocaban más estrés. Entonces, esperaba de mí tener respuestas concretas a problemas que se designaran para evitar consecuencias. Entonces, supongo que eso ha de haber desencadenado algún tipo de lo que le dije que, le puse nombre para poderlo explicar bien, recuerdos del futuro. Ujú, Entonces funcionaban así. Eh, Podía ver en mis recuerdos como cosas que si ya hubieran pasado, escenas acerca del futuro, pero siempre es como si yo las estuviera viendo con mis 5 sentidos. Y la tasa de éxito de cada una de estas era 100%. Entonces empecé a hacerme varias ideas acerca de esas cosas, de que, hey, qué curioso todo esto, ¿verdad? Y lo platiqué algunas veces con mi familia, algunas cosas, pero mejor dejé hacer eso porque nunca encontré ninguna respuesta y tenía miedo que terminara en una institución psiquiátrica o algo parecido. mejor Entonces, conversemos.
Sí, sí, y además ya estaba acostumbrado a estar solo, así que pues solo fue una cosa más encima. Pero hubo un evento que, por razones de privacidad no lo voy a contar a tanto detalle, que lo vi con claridad pasar. Y así podría decir que es la muerte de un ser querido. Y hasta la fecha solo me había dedicado a estar relajado y decir, ay, me va a pasar esto, jeje, ya pasó, mira, ay, ahorita está pasando, mira, a ver si pasa, vamos a quedarnos a ver si sucede igual como lo vi. Puchica, pasó igual, hey, qué emocionante saber esto, cuánta seguridad y relajación me da saber de antemano lo que va a pasar. Y poder, cuando estás viviendo el momento, decir, hey, este es, ¿verdad? Mm. Hasta que miras algo que no es irrelevante, que no es banal ni trivial, sino que es una cosa que pensás que está mal. Y pues era una escena muy elaborada donde esa persona me venía a traer del colegio, me iba a dejar al negocio de mi papá, esperaba un rato, ¿verdad? Esa persona venía en un vehículo desconocido y todo me era ajeno, todo lo que miraba. Lo que no sabía yo es que estaba viendo como, digamos, como unos 10 años más adelante, ¿no? Entonces no conocía el vehículo, solo conocía los lugares, estaban un poquito diferentes, pero sí te podría decir que sí recuerdo la temperatura, el sudor, el aire acondicionado dentro de la oficina, cómo era salir de la oficina cuando viene la onda de calor de afuera del mediodía, montarse en el vehículo y con todo ese tipo de sensaciones, así como, hey, el yo que se está montando este vehículo sí sabe de este vehículo, quien no lo sabe es el que lo está viendo atrás. Y pues resulta que la persona, mi ser querido, iba a la farmacia, ahí había un asalto, baleada en la calle, se bajaba un niño del carro, fulanita, el nombre, ¿verdad? La vamos a poner Diana, está dormida y no se levanta porque se quedó dormida en la calle. Era como un niño, de ese entonces como de 4 o 5 años que lo venían a traer posiblemente del kinder con un uniforme de camiseta blanca y chorcito azul. Sé que me lo quedo eso, masticándolo como por una semana. Entonces al final me decidí a decirle, ¿verdad? Y que, hey, si querés tener un acto de fe en mí, este es el momento, ¿verdad? Solo hay un chance. Y pues me lo tomó en serio, se platicó y le quedamos así, de que el primero que lo vea, cuando parezca que va a pasar, le dice al otro. Y esta persona me dijo que no le parecía como que tuviese sentido pensar en un plan porque nadie sabía exacto nada de todo eso. Y ese es el problema que te ofrece esto, de que estás recibiendo pedacitos de información que vienen sin contexto. Ujú. Entonces, ¿qué lugar tiene todo esto? Ya que con qué lo puedo conectar y con qué lo puedo hilar. No es muy útil, la verdad, sí, ¿verdad? Así de esta forma no. No, no ayuda mucho porque te vas a enterar hasta que estés ahí. Sí. Es como la maldición de Casandra, ¿no? O sea, Casandra veía las cosas en la mitología griega, era 100% atinada, pero nadie le creía. Porque, ¿te Sí. acuerdas? O sea, Apolo Pero se... el único mecanismo para que te hubieran creído es llegar a esto y decirlo de antes y apuntarlo y hacer el pronóstico. Y después cuando pase, ajá, mira, aquí está y pasó así, tal como lo puse, ¿verdad? Es la única forma, porque andarlo diciendo cuando pasa, no tiene todos mucho. pueden hacerlo, pues entonces, ¿qué base de confianza tenés? Por eso es que Nostradamus tiene tan buen marketing. Pero como unas cosas tan ambiguas. Sí, la ambigüedad también es una trampa, ¿no? Sí. Es una trampa. Entonces resulta que, ya que entonces pasan los años, identifico el día, estamos en el carro, todo está tal como debería, Mm. el reloj, la hora, las sensaciones, todo. Le doy 3 avisos, al tercero, sí, eso es cierto, esto que platicamos hace como unos 10 años más o menos. Entonces, y me pregunta, ¿ya pensaste algo? No, le digo, ¿y vos ya pensaste algo? No, yo tampoco. Hey, me voy a morir.
¿Y qué vamos a hacer? No, mira, entonces, vamos a hacer todo diferente. Vamos a decir que yo voy acá y hago esto, ¿verdad? Y de hecho, así fue que le traje a esta persona a la realidad, porque le empecé sin que me dijera a mí, porque creo que me quería ocultar de que me iba a llevar más tarde a la casa, de que iba a pasar comprando medicinas por la farmacia. Entonces, así como que te lo dejé así de que, ay, sí, mira, solo vamos a parar por un lugarcito a hacer un mandadito. Y vos con la cara de tengo 2 o 3 horas de estar esperando y siempre me dejan esperando en el colegio. ¿Verdad? Ya estoy harto, tengo que ir a hacer tareas, tengo que, o sea, no quiero, o sea, solo quiero que me vayan a dejar a la casa. Entonces le digo, hey, sí, mira, vas a ir a la farmacia, pues tienes que comprar estas medicinas y esto, ya va a pasar esto, ¿no? Y esa farmacia a la que vas a ir no es ninguna otra más esa que queda a 2 cuadras abajo de acá. Y sí, yo iba a hacer eso, ¿no? Ya, entonces, hoy sí es el día, ¿verdad? Sí, hoy es. Pues ya sabemos todo lo que va a pasar, sabemos qué es lo que va a hacer, qué es lo que voy a hacer yo y qué es lo que va a pasar ahí. Cheque, pues entonces decidió hacer todo diferente. Que si no íbamos a la farmacia, entonces se iba a ir a la casa. Y que si iba a salir a hacer varios mandados a través del día, incluyendo irme a dejar a casa, entonces eso es todo lo que absolutamente no íbamos a hacer. Cheque, pues entonces eso fue tipo 2 p.m. Estamos encerrados en la casa, llegamos a las 5 y me dice, ay, bueno, ya estuvo, pues, lo que tenía que pasar, pasó y lo que no, no, entonces sigamos, ¿no? Y al siguiente día, eh, esa era una cena familiar, estoy en el negocio de papá, estoy esperando que me vengan a traer, y viene esta persona y me dice, mira, aquí te traigo el periódico. Ajá, lee aquí, mira la portada. Y entonces, checa, ahí está asesinato en la farmacia. La hora de leer el artículo, está en la página 23, algo así. Voy a leerlo, están todos los detalles. Estaba la hora exacta de lo que nosotros llamamos a la farmacia, la sangre, tal como parecido, no igual, pero bastante parecido a como lo había visto, que el reguero de sangre por toda la acera, porque la habían ido a asaltar. Y entonces balearon gente dentro de la farmacia. Bueno, y entonces, ¿y ahora qué? Ya nadie sabe nada. Se acabó la bolita de cristal. Pues. Entonces, de ahí como por 7 años quedé pensando en, puchica, ¿qué fue lo que hice? ¿Será que habré sido tan egoísta solo porque quería tener a esta persona más tiempo a mi lado? Cambiar y me hartó, me comió por dentro toda la incertidumbre, ¿no? Y al final decidí simplemente hacerlo a un lado y seguir con lo mío porque no tenía respuestas y no tenía sentido seguirme haciendo preguntas que no tenían respuestas. Y hasta que, digamos, que ocurrió otra cadena de eventos, llegué a la universidad, tenía tiempo y recursos limitados, pero tenía una oportunidad para estudiar lo que quería. Y yo traía ya experiencia laboral, entonces cuando comienzo a estudiar, digo, puchica, qué atrasado está todo esto. Yo creo que mi tiempo podría estar mejor invertido, no en sacar excelencia académica, sino como en dejar un promedio de 88, que es el límite para participar en becas, ¿no? Y usar el tiempo restante que me hubiera tomado ya la excelencia académica, cumpliendo mis propios propósitos. Y para eso voy a necesitar empaquetar todos los problemas que no puedo arreglar, hacerlos a un lado, meterlos en una caja, cerrarlos y trabajar con lo que tengo. Entonces, parte de eso fue, hey, yo tengo esto de que por ratitos me llegan estos segunditos, ¿verdad? De eventos que van a pasar. Bueno, entonces lo vamos a usar todo, ¿no? Puchica, pero ¿cómo me gustaría que fuera un proceso racional? Entonces de ahí comencé a tratar de hacer algún tipo de predicciones, reuniendo información de contexto a través de los eventos y ver si se podía sistematizar. Pero toma demasiado tiempo y es demasiado complejo. Entonces de ahí me tomó bastante curiosidad del hecho de que hey, las personas cambian las cosas, ¿verdad? Y nos quedamos por la curiosidad sobre las personas. Porque cada persona toma decisiones todos los días. Y es una decisión de entre millones que no pudo haber tomado. Y todas esas decisiones combinadas arman
por decir así, el flujo de la historia conocida. Y aquella idea que yo tenía acerca como que, hey, el futuro es sólido e inamovible. Lo único que puedes verlo pasar se cambió por, vos puedes cambiar el futuro. Entonces, y estaba en una situación en la cual quería usar todos los recursos que tenía a disposición. En específico, valorando más los recursos internos e intangibles que las cosas que están fuera de tu control, como por ejemplo que dinero, carro, y toda la gente que va caminando, pero lo que sí puedes hacer es evaluarlos tal como son y comenzar a pensar, pucha, esta persona, ¿cuáles son sus valores? Son este y este, ¿verdad? Y no significa que si se presenta ante esta situación, va a decidir esto. Entonces lo puedo predecir. Y empecé a armar sistemas, pero ya consciente acerca de este tipo de cosas, Ujú. y usar esa información para obtener los resultados que quería. Y a través del tiempo eso me dio más lecciones. Por ejemplo, la más valiosa que acabo de aprender es el fin no justifica los medios. Me dolió bastante. Me dolió bastante porque tuve que deconstruir bastante mío y cambiar mi escala de valores y todo ese tipo de cosas. Y de paso tener la revelación porque no sabía que estaba ahí. A Pero veces, la única cosa que sabía es que si seguía haciendo lo que estaba haciendo y seguía caminando, iba a encontrar el límite y ahí lo encontré. Entonces, ahorita vengo de una remodelación de valores intensa, donde tengo nuevos valores, en específico uno que es yo me enorgullecía bastante de lograr cosas de forma efectiva, sin importar la situación, pero lo cambié ahorita por el valor de caminar correcto ujú, y que si escogí el camino correcto voy a poder llegar a la meta. Pero eso significa de que no voy a estar haciendo sacrificios indebidos y el primero en sacrificarme mismo era a mí, era yo. Entonces eso, un amigo muy querido y la persona con la que mejor he trabajado, que es ISTP, se puso a examinarme y un día me dijo, hey, vos tenés un problema que posiblemente solamente a vos te importa. Y es que vos te has estado parando encima de vos todo este tiempo, bajas tu rendimiento y te echas a todo el equipo encima, porque tu falta de buen manejo personal se propaga a todos. mm. ¿De verdad querés eso? Yo no lo quería aceptar. Entonces, bueno, si no te importa, pues ahí lo dejamos, pero yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo con ay, no, si me importa quedar, lo que pasa es que me cuesta verlo, pues está en mi lado ciego. Usualmente pasas procesando toda esta información y valores que vienen de vos y por último, de afuera y por último viene lo tuyo. Y lo tuyo ni siquiera viene como sentido, sino que es como los síntomas de una enfermedad. Ah, tengo sudoración, la temperatura está arriba, el color de la piel está enrojecido, creo que tengo fiebre. Así. Pero no fue porque, ay, es que sentiste algo relacionado a eso, es que hiciste un diagnóstico. Entonces es como que constantemente te es fácil ignorar que tienes sueño, que tienes hambre, que te Mm. enfermaste, sino que hasta que es demasiado tarde te das cuenta. O si no, también pasar por encima de tus propios valores para conseguir cosas para, para el colectivo. Y como te estás maltratando y estás siendo hipócrita, no estás siendo justo para todos. Con vos, ¿no? Por lo menos, y ahí empieza todo. Sí, pero se supone que es una regla pareja, ¿eh? Mm, Igual para afuera, igual para adentro. Ah, pero qué fácil es dejarte a vos por fuera y ser la primera cosa que vas a sacrificar para mm. lograr algo, y en especial cuando es un sacrificio tan silencioso, pues nadie lo puede ver. Es como la última carta, mi jugada secreta, ¿eh? La que nadie se espera, que yo soy el que me voy a tirar al tren para lograr este tipo de cosas. Sí, pero, Entonces, algo mal hábito. pero Hasta que luego, llegó alguien que lo vio. Y sí. por eso ahora somos amigos. Y qué bueno que lo vio, Gracias a porque Dios. sí, 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 sí. O Yo sea, estaba esperando eso desde que era niño, que alguien me viera por dentro. sí, yo creo que Y todos, o sea, ya pasó. yo creo que todos hemos estado esperando eso, o sea, todos los INFJ por lo menos, y creo que muchas personas, sin importar su personalidad, han estado esperando a alguien que le diga las palabras precisas, ¿no? En algún momento de su vida.
Y Para mí la máxima prueba de amistad, que alguien me pudiera ver tal cual soy, pero por dentro, no por fuera. sí, eso me pasó con mi esposa, por ejemplo, ¿no? Ella me dijo las palabras precisas. Y me pasó con el test y me pasó también en un tema religioso, también llegaron las palabras precisas. Y eso sí, te mueve, te moviliza todo, ¿no? Más allá Claro que sí. de donde estés. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque nos conduce a colocar una paleta diferente de colores, para usar una analogía gráfica. Yo soy daltónico, así que siempre voy a tener una visión distinta del resto del mundo. Y por esa razón, quizás, esa es una de las razones por las cuales una de mis formas de expresión es la escritura. Y me acuerdo cuando conversamos contigo la vez pasada, cuando hablamos de marketing y tal, tú estabas dibujando. Y te hiciste un dibujo así gigantesco, ¿no? Una serie de conexiones visuales que me dijiste que te ayudaban a comprender mejor las cosas. Entonces, me gustaría un poco que nos cuentes acerca de esa, no sé si la ejecución del dibujo o las consecuencias del dibujo para ti, para tu persona. Resulta que ver las cosas afuera es como darle una segunda vuelta a las ideas. Y si tú las estás viendo al mismo tiempo que yo las estoy viendo y se van manifestando, Mm, entonces podemos estar seguros que nos estamos comunicando. Y es bien importante para establecer un vínculo genuino, saber y checar, así como que tú me digas, hey, 2 más 2 es 4. Entonces yo te digo, hey, me dijiste hace un rato que 2 más 2 es 4. Y me decís, sí, sí, ok, estamos en la misma página. Sigamos, ¿verdad? la evidencia. Entonces, ese es exactamente el proceso, es comunicación. Es de las primeras herramientas y creo que todavía son bastante pocas que tengo para poder entenderme con las personas que me rodean. Resulta que el lenguaje nunca fue un fuerte y siempre que hablaba nunca lograba nada. Era como hablar con paredes o si no, lo peor aún, ser malinterpretado. Así como, que es que complicas innecesariamente las cosas, que es que no tenés sentido común, Mm, es que, ¿por qué usas ese lenguaje? Y casi se llama, pero eso es ¿qué un crees lenguaje. qué crees que use? Y no, no hables así. Bueno, entonces, hablemos de cómo se sienten las cosas. Es que está siendo demasiado parabólico, demasiada parábola. Y entonces, ¿cómo? O sea, no entiendo, o sea, cómo puedo expresarme para comunicarme con alguien. Hasta que llegaron los dibujos y los diagramas. Entonces eso acortó la brecha bastante y comencé a usar de eso como herramienta de comunicación y a crear estructuras. Este punto lleva a esta idea está enlazada con esta y ya los estaba usando profusamente más como herramienta de diagrama de flujos. Yo cuando estaba en el bachillerato estudié bachillerato de ciencias y letras y técnico de control de calidad y producción. Y lo que más me gustó porque se podía relacionar bastante con, hey, esta persona hizo esto y entonces por esta decisión que podía pasar esto, pasó esto, ¿verdad? Eran los diagramas de flujos Ujú. que te dictan una ruta y los puedes eficientizar para hacer procesos más eficientes, perdón. Entonces, sí, eso es procesos más eficientes. En las fábricas usualmente relacionados a tiempos y movimientos. Entonces, esos fueron mis primeros diagramas. Pero más tarde, una vez que yo ya me había graduado de la universidad y estaba intentando conseguir un puesto, porque ese es el plan que yo desarrollé con mis amigos, de que nuestro interés era desarrollar videojuegos, pero no era el interés de la universidad. Entonces íbamos a hacer los proyectos de graduación enlazados, él en sistemas iba a ser el motor, la programación y todo lo que se ocupa para que corra el juego, yo iba a hacer los gráficos,
lo íbamos a juntar y lo vamos a presentar como proyecto en conjunto para que vieran qué bien pueden trabajar interdisciplinariamente las carreras y que se volviera viable ese hábito y Ujú. comenzaran a desarrollarse relaciones amistosas entre las carreras. Pero esa parte no salió, sino que lo que salió fue que las intenciones eran eh, algo así como, ay, tengo dos alumnos que siempre me hacen quedar bien y son brillantes, entonces los vamos a llevar a trabajar a uno a esta municipalidad y a esta otra municipalidad de esta ciudad, porque la universidad quiere quedar bien. Ujú. Y encima lo separan. Ujú. Y entonces pusieron varias barreras. Esa, hey, fíjate que como no quieres agarrar práctica profesional, entonces te va a costar 3 o 6 meses más esperar al lote de gente de proyectos de grabación. Pero eran como cosas, yo siempre las vi como que eran dificultades artificiales que inventaste solo para que no pasara lo que vos querás, así como para que yo diga, chica, voy a tener que esperar 3 meses para salir de aquí. Entonces voy a agarrar práctica profesional y renuncio a mi proyecto de grabación. Pero la cuestión es que para mí era tan fundamental eso que podía esperar 3 meses, 6 meses, un año, podría estar esperando todavía y no me iba a rendir. Igual mi otro amigo. Entonces, al final aprobaron los proyectos, pero no como una cosa que se presenta en uno solo para ser realizado en una terna, sino que uno primero y otro después. Mm. Y pasó. Entonces, el plan era este, de que sin necesidad de conseguir maestría, conseguido a méritos, entonces íbamos a poder dar clases en la universidad, porque nadie nos estaba parando suficiente bola como alumnos. Entonces, el siguiente paso era ser maestros para ganarte puntos de magia social que le dieran un poquito de más validez aparente, de la que en realidad no importa, a las cosas que estás diciendo y las cosas que estás haciendo, así como para que parezcan más importantes. Sí. Pero se fueron puras estupideces. Eso en realidad a mí no me importa. Y lo estoy usando solo porque está ahí y se puede y así funciona. Pero no son mis intereses ni la forma en que me gusta procesar las cosas. Entonces, cheque, se le dio, pues. Y yendo de gira y estando en eventos de la U y todo eso, ya grabado, conocí a este profesor que era jefe de diseño gráfico en Tegucigalpa, en la ciudad capital del país. Yo vivo en San Pedro Sula. Su nombre es Mario Castillo. Y yo asistí a una conferencia de diseño gráfico que dio, donde él contaba la historia de su vida, que estaba relacionada con una de sus dificultades, que tiene cierto grado de, cuando puedes confundir números y letras, eso tiene un nombre. ¿Cómo es que se llama esto? Que no es dislexia, ¿no? Debe tener otro nombre. Sí, pero él lo tiene identificado como dislexia, entonces lo vamos a dejar ahí. Ujú. Ajá, entonces habla de cómo vivió con eso, pasó ciertas dificultades, llegó a diseñar varios billetes de circulación que nosotros usamos en el país y a participar en otros proyectos bastante bonitos y que aportan a la cultura general, viéndolo desde el ángulo de que son piezas comunicativas articuladas al billete, al significado del billete, las historias que cuentan. Entonces, literalmente estás creando piezas de cultura Mm. y son de uso difundido, pues eso yo creo que desde el punto de vista de una persona como un INFJ es como, wow, puchica, una cosa que hice tuvo un impacto colectivo en esta sociedad. Me parece que tiene cierta importancia. Entonces son como de esos gustitos, las cositas que te pueden agradar, que te pueden llenar el corazón. Ujú. Y esa era su historia. Cuando sale, yo estaba convencido de que esta persona era tan parecida y era tan similar en la forma que procesaba la realidad que me quité
No tenía miedo, no tenía ningún breque, solo fui a agarrar. Vení para acá, le digo. Mira, te voy a explicar qué está pasando aquí. Vos sos como yo, pero de aquí a 20 años más. Entonces, hoy estamos aquí. Vos tenés esto que aprendiste y yo he aprendido esto. Platiquemos. Entonces, y no le pareció antinatural. Seguimos la conversación, platicamos más. Esa plática duró como unos 20 o 25 minutos, con compromiso a seguirla más tarde, ¿verdad? Y posiblemente más por lo peculiar que fue la falta de seguir protocolos sociales o de tener una plática previa acerca de qué calor hace hoy. Sí, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y cuántos hijos tenés? Estos. ¿Y qué estudiaste? Aquello. Y no, nadie va a hablar de eso. Ay, no, este no es el día, solo tengo un chance. Y si me muero mañana, voy a morir, como me voy a morir con esta culpa. Entonces, démosle, aquí se murió todo eso. Y en efecto, pues vimos que éramos bastante parecidos, a tal grado que parecíamos las mismas personas, pero con experiencias diferentes. Entonces, meses después o años después, creo que le pasé el test, meses después, y resulta que va siendo INFJ. ¿Verdad? Mm. Entonces, eso explica bastantes cosas. Hey, es el primero que conozco en vida real. La primera persona que tolero así completamente en la vida real. No, No, tolerar estoy exagerando. sí, pero que hubiera un esquema de comunicación tan directa donde yo no Ah, tuviera que meterle más proceso a la comunicación, sino que simplemente decís algo, se entiende. Vos hablas, yo dibujo. ¿El ajá, dibujo representa lo que estás diciendo? Sí. ¿Hay un canal de comunicación directo? Sí. Aquí está pasando algo. Esto no es usual. claro. Esto ocupa más proceso, esto ocupa más explicaciones y verlo de puntos de vista diferentes al mío. De hecho, esa es la carga eterna, ¿verdad? De poder lograr comunicarte y traducir las cosas que andas, porque del modo que las procesas no es muy popular. Entonces, ese día no pasó. Y ya cuando está ahí, pues chica, entonces esto es. Más tarde voy a otro taller donde está exponiendo un método para desarrollar marcas. Y entonces me expone a los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales que él desarrollaba no tenían un orden como el que yo estaba haciendo, que eran diagramas de flujo, Ujú. donde tenían puntos importantes, donde tenías que poner atención porque posiblemente ahí había una decisión que iba a decidir si era A o B. Sus diagramas eran más libres y estaban enfocados a explotar no TI, sino que NI. El hecho de poder construir cadenas de ideas que aparentemente están disociadas, pero el truco es de que van articuladas unas con otras. Esta idea pasó después de esta y esta idea pasó después de esta. Más tarde agarras tu hoja A4, te retiras a ver todo lo que hiciste y puedes ver todas las correlaciones de camino. ¡Hey! Ese es un sentimiento que te llena hasta lo más hondo del estómago y de los pulmones y el corazón, porque es como que tenés un camino y una huella digital de todas tus actividades para regresar atrás y comenzar a buscarles modos. ¿Y eso para qué sirve? Entonces, en el caso particular que lo estaba usando era para desarrollo de marcas y que involucra entonces en diseño gráfico. Puedes echarte unas 3 definiciones chiquitas e importantes que explican toda esta actividad. La primera, ¿qué es diseño gráfico? No es algo estandarizado ni consensuado, pero la mayor parte de personas he visto que concuerdan en decir que diseño gráfico es resolver problemas de comunicación visual. Punto. Diseño gráfico no es computadoras, diseño gráfico no es Adobe Photoshop, diseño gráfico no es dibujar, Ujú. sino que hay un problema de comunicación visual y el diseñador gráfico lo resuelve. ¿Y los medios cuáles son? Indeterminados. Entonces ahí termina, ¿verdad? Y es una definición bien abierta que se adapta para cualquier era y cualquier tiempo, desde Sí. poder dibujar algo en la arena hasta hacerte un corto 3D para explicar una idea. Entonces, parte del diseño gráfico es el desarrollo de marcas, que desde que se comerciaba con especias y se tenían que traer de India hacia Europa, eh,
era necesario marcarles. Por eso viene la palabra marca, y la marca era visual. Y también hubo piratería de marcas en ese entonces, naturalmente, siempre hay gente que quiera sacar ganancias y romper el sistema. Y entonces las marcas más efectivas eran aquellas que tenían materiales más escasos y eran difíciles de replicar, pero eran reconocibles, no eran tan complicados como para que alguien la viera y se quedara, ¿y este colochero qué rayos es? No, era definida. Entonces, ahí se puede trazar el primer registro que tenemos de desarrollo de marcas visuales. Y el método de mi profesor utilizaba todo su sistema cognitivo, yo solo estaba usando una parte nada más. Entonces, ahí fue cuando mis diagramas de flujo se convirtieron en lo que viste la vez pasada. Y vi que no solamente se puede usar para marcas, sino que es un diagrama de contexto acerca de cómo van progresando las ideas, que así como decimos al final, te puedes retirar y verlo de lejos y, hey, wow, qué interesante está la progresión de todo esto, ¿verdad? Y no necesariamente es lineal, desarrollas un árbol de ideas y tú puedes regresar a esta idea de acá, y después desarrollas esto de acá, y esto tiene una rama por acá, y se va dispersando, ¿verdad? Entonces puedes ilustrar pláticas, puedes ilustrar procesos creativos de marcas, de ideas, puedes usarlo para redactar historias, lo estuve usando para redactar novelas visuales, en las cuales cada una de las ideas y de las decisiones llevaba a otro desenlace. Estas novelas visuales son bien parecidas a los libros que les dicen en inglés Choose Your Story, que llegas a un evento que te dice, si vos querés que el personaje haga esto, andate a la página 37. Y si vos querés que haga esto, andate a la 50. Y entonces la historia cambia de acuerdo a las decisiones que vas tomando. Y así he seguido viéndolo y relacionando con cosas que hago para encontrarle aplicaciones. Lamento que la respuesta haya sido tan larga para llegar a lo que me preguntaste al inicio, que era Sí, sobre cómo llegamos a esos dibujos, pero esa es la historia. Sí, es que la verdad es que yo lo estaba relacionando, o sea, digamos que de la trastienda de esta pregunta era la relación que vi, o sea, en mi caso con la escritura, en el caso de Álvaro, por ejemplo, con la música, y en tu caso, con todo lo que tiene que ver con lo visual, porque ya no estamos hablando de dibujo, de gráfico, sino de comunicación visual. Y creo que también eso es algo muy propio de nosotros, ¿no? De buscar un tipo de comunicación que sea más afín a nuestras necesidades. Eh, Probablemente una de las cosas una palabra que más has usado, no una de las palabras que más has usado, sino una de las palabras clave que has usado en tu respuesta es comunicación. Yo creo que la habrás usado unas 10 veces por lo menos. Comunicarse es no estar solo. Sí. Exactamente, eso es un factor clave dentro de la respuesta. Eh, esa, esa comunicación implica, pues, como consecuencia, conexiones, desarrollo de proyectos, de eventos, de una serie de procesos, de posibilidades, ¿no? Que las vas a hacer con otras personas, cosa que es muy necesario en este mundo y muy poco común. Porque cuando me hablabas, por ejemplo, yo quiero desarrollar este proyecto, pero para hacer eso tengo que ser profesor. Lo más común es que la gente quiera ser profesor y a ver si le enchufan un proyecto si es que tiene muy mala suerte, ¿no? Bueno, porque es un trabajo extra, básicamente, ¿no? Es un trabajo extra. O sea, yo quiero, el común denominador dice, yo quiero un trabajo para ganar dinero y eso es todo. No, tú vas por el proyecto y para, para mejorar un poco las condiciones, para hacerlo más viable, tomaste como medio ser profesor. Entonces, sí, pues es más o menos por ahí donde estamos apuntando. Sí, la lógica era esta. Los videojuegos toman muchas personas para desarrollar y años de desarrollo. Yo y mi amigo y mi otro amigo, INTJ, solo somos tres. Entonces, ¿por qué no multiplicamos el número? Y yo no voy a querer trabajar con gente mal formada.
y digamos que como el 70% de recursos, incluyendo humano y contenido que recibí, no estaba bien. Entonces, bueno, si lo quieres bueno, hazlo vos. Exactamente. Y por eso terminé ahí. Era una razón, puede parecer poco empática, pero era un interés directo Mm, por tener las personas que no habían. Y de las cosas que he hecho, pues tuvo éxito y más, y yo estaba creyendo que era algo así como una mala persona, pues porque habían tantos que decían, es que yo soy profesor por vocación, porque me nace. Y yo estaba pensando, puchica, si yo pudiera hacer otra cosa diferente, que no encontré otra opción, fue lo único que quedó para conocer a estas personas que todavía no están, mm, lo haría, porque pagaría por no tener horas de contacto humano y estarme quemando en eso, que después tengo que ir a la casa a dormir, pues porque vi tanta gente y hablé tanto, intercambié tanta información que a las 2 3 5 horas ya te está haciendo cortocircuito todo el sistema, sentís hormigas y un avispero en los nervios, en la piel, ¿verdad? Porque mm. ya necesitas empezar a darle corte a todo eso para irte a reposar. Ah, bueno, pagaría por no hacer eso. ¿Pagarías por no hacer eso? Sí, yo se lo decía a los alumnos, miren, si hay profesores que tienen vocación y todo eso, yo no soy uno de ellos. Lo que pasa es que me estaba listando para esto desde hace bastantes años. Entonces, ahí tengo estos métodos que no son los de la universidad y sospecho que por cosas así me despidieron también, por estar haciendo tanto experimento y prueba acerca de cómo las personas aprenden Mm, y los intereses que eran bastante diferentes, porque en ese momento la universidad buscaba formar profesionales para poner en empresas y yo lo que buscaba era desarrollo e investigación para que gente que pudiera trabajar en mi proyecto o trabajar en sus propios proyectos, que ellos tomen sus propias decisiones y no piensen que la única cosa que pueden hacer al salir de la universidad es buscar un trabajo porque no hay otra forma de sustentarse. La cuestión es que sustentarse por uno mismo sin una organización grande que tenga un equipo de personas que están dedicados a cada una de las tareas específicas es mucho más difícil de lo que pensé, mm, pero es increíblemente difícil ujú. y no es cómodo. Entonces, tanta libertad tiene un precio. Y después de eso entendí por qué puede haber tanta gente que no esté escogiendo eso, porque es un quebradero de cabeza menos pensar en todo cuando puedes estar pensando en una sola cosa. Pero bueno, arrojó resultados, ahora tengo más amigos Mm. que son mis alumnos y los alumnos de mi amigo y desarrollamos bastantes cosas juntos, hicimos mucho. Eh, Uno de los proyectos que más me gustó que dejamos fue el del Hackathon Muñoz, que soluciona el problema de los jueces en los hackatones. Y es una cosa que se puede extender a métricas de diferentes valores de diferentes culturas para repartir las cosas que se ganan, sean confites, pizza, dinero. Y pues si me moría ahora mañana y sé que eso está caminando por sí solo, no tenía ningún problema. Estoy contento y estoy feliz Mm, porque no es un videojuego, no es exactamente a lo que iba y esa fue otra curiosidad, de que en medio de preparar el ambiente que yo pensaba que se necesitaba, comencé a solucionar un montón de problemas de personas, pero es porque yo tenía subyacente mío una idea de que yo siempre iba a estar solo y que nunca iba a poderme comunicar con nadie. Pero la interacción que tenía con los videojuegos a mí me dejaba ver cómo pensaban las personas que desarrollaban estos videojuegos y los mensajes que me querían entregar. Y me parecía tan curioso de que yo no tenía que compartir un idioma o algo en específico, que el lenguaje, en realidad la barrera del lenguaje era bajísima. Y aún así yo podía vivir la experiencia que alguien había diseñado para mí. Entonces era a lo que yo aspiraba, poderme comunicar con las personas sin hablar, pero queriendo resolucionar el problema de cómo le voy a hacer para tener las piezas para hacer todo esto, me di cuenta que tenía que hablar con personas. Y ya ujú. cuando estaba hablando con personas, sin darme tanta cuenta,
había desarrollado las habilidades comunicativas que nunca había tenido, pero porque nunca me había interesado, entonces nunca las había pensado y todo, y de la forma que todo el mundo me decía que eran. Es que te tiene que nacer por dentro. Mm, ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? O sea, esto no es espontáneo, es planeado. mm, Esto no tiene nada todas las cosas que paso haciendo son cosas que he pensado, pero porque definitivamente tenía una carencia grande de cómo poder vivir el momento, sin el ansia de saber qué iba a pasar después. Entonces, como me vi sometido a tanta presión, entonces se fueron cayendo poquito a poco todas esas barreras, fui aprendiendo cosas sin estar tan consciente de lo que estaba aprendiendo, hasta que, más que hacer videojuegos, empecé a resolver problemas sociales y formas de resolver problemas de convivencia. El problema de convivencia que tenemos en América Latina es tan fuerte porque evita que las personas, cuando se juntan a hacer proyectos, el proyecto progrese, porque las mismas personas que están ahí lo desbaratan porque no saben cómo comunicar sus valores o cómo decir de antes cuál es el set de valores o actividades que ellos piensan que los va a llevar a tener éxito. Entonces vamos a ponerlos por escrito de antes, algo así como un contrato, que todos lo firmen o le den clic en I agree, y después de eso trabajas. Una vez que trabajas bajo esos valores, se miden en unas métricas en una organización horizontal, donde eliminas el problema de que hay una sola persona midiendo a los demás, pero nadie lo mide a él. mm, Y él en realidad ni siquiera está tan involucrado con la labor de ellos, porque solo es como el supervisor, el director, el jefe, ¿verdad? Y podría ser que técnicamente ni siquiera esté tan versado. Entonces, los mejores para evaluarse entre sí son las mismas personas que están desarrollando las actividades. Y son los que se tienen confianza. Esa es la primera regla de todo sistema también, que haya confianza. Entre sistemas que no tienen confianza, los humanos pueden destruir todo. Entonces no hay sistema invencible tampoco, ¿eh? ujú, Eso es una falacia. La única cosa que te puede hacer participar en un sistema es la confianza. Entonces, tenés confianza, participas con tus nodos humanos, desarrollas tu actividad, se evalúan entre sí, entre las métricas de valores, haces claras las cosas. Este comportamiento es el deseado, este es el que no, porque se dice que este comportamiento produce esto, ¿no? Y esto es lo que se espera de la gente que tenga estos valores. Por ejemplo, la gente que aprecia la propiedad, apreciar la propiedad ajena es un valor mío. Apreciar la propiedad en general, ¿no? Pero vamos a decir que sí. Bueno, entonces, si yo quiero participar alto en esa métrica, eh, va a haber un lugar en la evaluación que diga, esta persona roba, no roba. Así de sencillo de crudo, ¿verdad? sí, Entonces, si tu equipo te viene poniendo, él roba, y aunque vos te pongas que no, ahora van a tener un conflicto. Y el conflicto tiene un lugar y una fecha programada. No es un conflicto que cayó así nomás, sino que nació de una necesidad de que, puta, este jodido me está robando y ya estoy harto, ¿verdad? O si no, hey, es el momento de repartir lo que salió de esto. Y a los ladrones ya no les doy nada. Entonces le va a tocar un porcentaje menor. Y así funciona el asunto. Entonces, la cuestión es que como es positivo, sí, de este comportamiento no, y este sí, este comportamiento es cero, y el comportamiento deseado te da los 5 de 5 que podrías ujú, tener en tu escala de métrica. Entonces, te permite olvidarte de todas las cosas que no se hicieron y valorar simplemente las cosas que se hacen. Entonces, eso te libra del próximo problema de hacer equipos de trabajo en América Latina, que es, él hizo poco y yo hice más ujú. y ella hizo más. Así ya no podemos repartir igual, porque es la única cosa que saben repartir igual. Por eso que todos sean iguales y que rindan igual. Y aquel que está abajo lo quieren levantar acá. Y el que está acá, te está pasando, bájale, que está demasiado intenso. Y te lo bajan acá. Y entonces, ¿por qué no los puedes valorar tal como son? El que rinde abajo, eso es lo que dio. Porque no tenía tiempo, porque eso fue lo que quiso darlo, era su nivel de compromiso. Y entonces, ¿por qué le vas a decir que no está bien? Tiene sentido apagar la contribución de alguien porque no estaba a tu estándar. O tiene más sentido valorar lo que te dan tal cual es. Entonces, eso debería poderse reflejar en un sistema y eso es lo que yo perseguía.
porque no tenía nada parecido, no tenía ninguna herramienta que me lo permitiera. Mm. Bueno, y al que hizo bastante, bueno, pues se le da bastante. Y entonces al final, después del conflicto, y que todos ya tienen una nivelación de percepción que te permite crecer, te permite aprender de los demás, ver cosas que hicieron y que vos no sabías que hicieron, o tal vez tenías una visión disminuida o inflada tuya y te permite en un sistema horizontal adjuntarla a la de tus pares y comenzar a tener sospechas sobre vos, ¿verdad? Acerca de, hey, esto no es lo que yo pienso de mí. Y esta gente, ¿por qué piensa esto? ¿No? Por esto, y aquí están las pruebas. Esto fue lo que vos hiciste. Ya ¿Y qué está. vas a decir? ¿Qué vas a decir? O No sea, puedo decir nada. solo vas a llorar y vas a traer y vas a crecer. Sí, ¿vas a crecer o vas a pagarte también? Eso es otra. Sí, esa es la otra cosa que busca el sistema. Gente que no quisiera involucrarse y crecer, entonces son los que dicen, dos casos específicos, de hecho, de tu vez. No, es que aquí solo me llegan a humillar. Yo no voy a volver a ese lugar de gente tan cruda. Bueno, entonces él se fue solo. Y yo nunca saqué a nadie, porque se iban solos. Entonces tenía esa doble función. En el Mm. caso A pasa esto, y en el caso B, esta persona determina de que no somos un match natural para él y se va. Cheque, en todo caso estoy feliz. Sí. Cheque, pues entonces al final se reparten las cosas y todos la pasan feliz. Entonces lo alineamos en el sistema de bloques. Primero de convivencia, con los tres valores que ya conocemos, el de contribuir, no molestar, no joder, no arruinar cosas, no arruinar personas. Y si lo haces, la única cosa que no se puede arreglar es la muerte, ¿verdad? Entonces, arreglarlo. Y las personas que están a tu lado usualmente te van a querer ayudar. Y eso es todo. Bajo esos tres valores, puedes tener gente que está trabajando proyectos de empresa privada, como alguien que está trabajando en un call center, que necesita un lugar para hacer sus llamadas, en una suerte de coworking space, que fue lo que se convirtió en eso. Una persona que trabaja freelancer, que no es, él es dueño de su propio tiempo y decide trabajar y relacionarse con organizaciones, o gente que trabaja en vanguardia, que no tiene un jefe al cual responder y también es dueño de su propio tiempo y no se está relacionando con actividades relacionadas a métodos de seguridad y tener resultados predecibles, sino que trabajas haciendo investigación y desarrollo, que es lo opuesto. No tenés ningún resultado predecible y todos son hipótesis y experimentos puestos a prueba, que a saber qué van a dar. Y tenés una proyección más o menos elaborada, pero que no es nada en concreto, porque nunca se ha dado un precedente para que te diga, hay una jurisprudencia de que esto es lo que se hace cuando pasa esto. Ujú. Entonces es la cosa más insegura que puede existir. Y ese ambiente dio lugar para que todas estas personas pudieran coexistir al mismo tiempo sin estarse pisando los talones entre cada uno. Entonces, por un bien común, que era el espacio comunitario, todos podían contribuir y no joder. Y se terminó. Solo las dos cosas necesitas. Yo no necesito saber nada de nadie más. Ese era. Entonces, así llegué a mi lugar, que era esta la idea. Yo tengo mi espacio para trabajar con mesas, mis sillas, mi internet. Pero esto se le puede sacar más si tienes gente diferente a la trabajando a lo tuyo. Chica, y conociendo gente diferente, de repente conectas con alguien y pasa algo mágico, ¿verdad? Así como, wow, este man trabaja en sonido, yo no tenía sonido. Ahora tenemos más amigos trabajando en el proyecto. Y si no, pues qué bien que les sirvió para sus propósitos, porque todos estamos en la habilidad de compartir los recursos que se ha luchado por conseguir entre todos. Esas sillas, el alquiler, el internet y toda esta vaina. Y entonces, ¿cómo te podrás dar cuenta? Yo para ese entonces ya estaba consciente de que estaba desarrollando buenas habilidades de comunicación, que podía exponer ideas, que podía darme a entender, tenía bastantes métodos y herramientas ya en el arsenal, ya tenía técnicas para abordar diferentes tipos de personas, diferentes situaciones, diferentes estructuras organizacionales. Y cuando me vengo enterando de que yo no era la persona que yo creía que estaba 100% dedicada a tener un espacio armónico e integrar y llamar gente al equipo, sino que yo mismo, por el descuido a mí mismo, estaba alejando personas porque yo era la misma persona que me hacía daño a mí mismo
¿Y quién va a querer tener una relación con alguien así? Es un problema demasiado grande. Puedes proteger a alguien de otra persona que le haga daño, pero cuando es así mismo, es un terreno privado. Hay una cerca, ¿verdad? Aquí no se mete nadie. Esto Ujú, es yo y soy yo conmigo, ¿verdad? Y vos no tenés nada que decir acá. ujú, No voy a aceptar nada, ¿verdad? Pero cheque, tal vez estoy haciendo estas cosas que son buenas para todos y te das cuenta de que yo no lo estoy haciendo bien conmigo en mi trabajo y que me tengo bien descuidado y que a cada rato me paro en mis valores y no estoy haciendo un buen trabajo conmigo, no estoy siendo honesto, eso se llama hipocresía, porque yo también soy una persona. Entonces, ¿a qué hora fue que dejé de ser persona? Bueno, y si puedo hacer eso conmigo, eventualmente, si el fin justifica el medio, lo voy a poder hacer con alguien más también. Lo que pasa es que simplemente no ha llegado el momento. Entonces, yo no era esa persona que yo creía que estaba 100% dedicada a construir relaciones interpersonales duraderas hasta que me muriera, ¿verdad? Y que eran fuertes y que yo estaba dando todo de mí. No, no estaba dando todo de mí. Mentira. Bueno, entonces de ahí vino una depresión existencial y tuve que arreglar cosas, me di cuenta de más cosas, vino una depresión clínica y el 3 de diciembre del año pasado salí de todo eso. ujú. Porque ya tuve mi reconfiguración, arreglé mis valores y ahorita lo estoy poniendo en práctica. Porque no me conozco. No, pues no te puedo arrojar resultados fiables. Entonces tengo que trabajar para saber qué hay conmigo, cómo es conmigo ahora. Porque ni yo sé, ni vos sabes, ni nadie sabe. Pero ya lo estoy encontrando y cada día puedo ver un poquito más adelante. Porque cuando terminé todo el proceso, ni más allá de la cuadra podía ver. Pero estos últimos meses sí he estado encontrando ya flachazos así de cadenas de eventos. Hey, con esto, si yo hago esto y esto, voy a estar aprendiendo a conocer en este estado, entonces va a pasar esto, esto y esto, ¿no? Y ya está llegando ahí. Y viene con upgrades, ya viene el sistema, ya vienen los programas y todo lo que corre dentro de mí, pues me gusta más y es más genuino y más auténtico, más apegado a mi humanidad. Y ya no estoy buscando ser, sí, que es que la máquina es eficiente, sí, que tiene que tener este rango de precisión. Y, nah, Ujú. ya no, eso no es humano. Entonces no lo quiero. Y ahí termino ese diálogo, ¿verdad? No hay más. Si no es humano, denegado, porque yo soy humano. Y ahí estoy ahorita. No sé por qué se hizo tan largo esto tal. Pero de eso se trata. A ver, con Álvaro, ¿cuánto fue? 1 hora con 40. Contigo vamos ya casi, pero no está mal. O No sea, está no mal. está mal, al contrario. Vaya, vaya. Estamos cumpliendo los propósitos. ¿Sabes cuál es el propósito? Ya que No, no tengo idea. Entré en blanco ahorita. sí, Y con mis nuevas políticas está bien hacer esto. sí, o sea, en realidad es eso. O sea, eh, no tenemos la posibilidad de tomarnos un café en un lugar X geográfico No, y y ahora menos que antes. Si antes a está menos que difícil, ahora más. sí, claro. Aparte de que, bueno, el pasaje no está tan caro, pero los tiempos y todo eso, ¿no? Y este es un poco eso. Es esa posibilidad de generar un espacio de comunicación. Eh, yo siento que he perdido muchas oportunidades, no solamente por la pandemia, ¿no es cierto? Sino también incluso antes de la pandemia. Porque cuando tú te sientas en un lugar de trabajo, no escoges, ¿no? Ya todo está dado. Todo está dado. O sea, puede tocarte un ángel como te puede tocar un diablo al costado, ¿no? Y ya Y no tiene nada que ver con vos. no tiene nada que ver con vos. Solo es como son las cosas y ya. Así es. Pero en este caso, nosotros podemos elegir. Yo elegí invitarte y tú elegiste ser invitado. Ahí está el asunto, ¿no? O sea, esta es una comunicación voluntaria. Y como es voluntaria, no está mal. El tiempo, al contrario. Yo me siento gratificado. Quería pues preguntarte algo más.
algo más que está por acá también rondándome. Y hace tiempo que, y lo he visto también con muchos INFJs, de repente no tanto conmigo por el tipo de trabajo que desempeño, el shitpost, ¿no? Ay. Ajá, cuéntame. O sea, no sé, es como que tuviésemos una inclinación a, bueno, en particular te pregunto a ti, una inclinación por publicar, o sea, así como me has hablado de temas que se podrían considerar de alta complejidad, pero lo has hecho de una manera bastante didáctica, y que son, y que apuntan a descubrir verdades, y que apuntan a corroborar teorías, y que Son apuntan bonitos, son plenos, son ajá, lindos. a mejorar sistemas y todo esto, hay shitpost también. Y entonces, parece que hay una guerrilla, o sea, hay muros que son de nosotros que son, bueno, no de todos, ¿no? Pero hay muros que son como una guerra civil de memes, de publicaciones sin sentido, ¿no? Y que también obviamente es un rasgo dentro de nosotros. ¿Cómo te sientes cuando haces ese tipo de cosas? De publicaciones, de compartir o de crear incluso para compartir. Bueno, entonces, ¿cómo me siento? Aquí viene. Sí. La primera experiencia que tuve con ese tipo de cosas es en el estilo, este es un humor basado en cosas que no deberían de estar pasando. Entonces, yo recuerdo cómo me revolqué de la risa cuando en la casa había una casetera y podía hacer lento las voces de mi familia y escucharlas una y otra vez. Y una vez sonaban todos demoníacos, otra vez sonaban todo lento. Y pasaba tiempo riéndome y dándole vuelta y vuelta porque no deberían de sonar así. Y el hecho de que sonaran tan diferentes, asociados a máquinas, sonidos distópicos, cosas que te hacen sentir mal e incómodo, Ujú. me causaba bastante gracia. Podía, puedo de hecho llorar de risa viendo y oyendo ese tipo de cosas. Y fue como cobrando capas de contexto según cada cosa. Entonces, si ese día fue con los audios, después como iba aprendiendo las capas y las estructuras sociales y las cosas que la gente espera que pasen, las cosas que la gente no espera que pasen. Entonces, un día también me empezaron a dar risa las películas que se supone que son divertidas, ¿verdad? Pero no me daban tanta risa las películas de pedos, de eructos, sino las películas que tienen humor situacional, donde usualmente la gente pasa desventuras. Y también dejé de llorar y me empecé a reír de cuando a Box Bunny le pegaban el escopetazo o cuando a José Miel le torturaban en frente a todos sus amigos. Porque, hey, esto no debería estar pasando, pero si te pones en esto, esto y esto, en realidad esto parece una comedia y está todo alterado al revés. Y entonces se fue extendiendo a las capas sociales acerca de cómo tienen que ser las cosas. Ujú. Y, ajá, y de ahí me lo tuve que reprimir bastante. Eso ya es cuando ya estaba en quinto, sexto grado, porque eso implicaba dibujar en los cuadernos y en los libros cosas que no deberían de existir y posiblemente te iban a dejar en dirección y con llamada a tus papás y relajo, puntos rojos y más problemas. Y a llamar la atención de más modos diferentes, ¿verdad? De cosas que no deberían de estar pasando y de paso le agregas más y de paso te dan risa, ¿verdad? Entonces, se volvió más complicado y se tuvo que quedar guardado ahí como algo privado hasta que llegué a la universidad. En la universidad, entonces, como ya estaba yo con mi actitud de, ok, todos mis problemas que no solucionamos están empaquetados, solo trabajo con lo que tengo y pum, se acabó la historia. ¿Eh? Sí, no me preocupo de que, es que no rendí, es que no aprendí esto, es que no sé relacionarme. Ya, solo existe hoy y solo tengo un chance, pues ya estuvo. Entonces,
el humor se coló ahí también. Mm. Resulta que en la ciudad, y fijo en la tuya también, el transporte público llena de stickers de sus carros y, bueno, puede ser que no. Me estiré demasiado el argumento, ¿verdad? Pero ajá, lo llenan de mensajes y son cosas a veces bastante inverosímiles y cosas bien extrañas. Entonces, una de las reglas del humor es de que, vos en realidad, si lo estás haciendo mal es porque vos te estás burlando de una cosa que alguien no escogió. Y, por ejemplo, es humor barato, así como el gordo, el palanca, Mm. el cuatro ojos. Y eso que, o sea, que tiene de gracioso, pues solo son como son y ya, pues. Pero cuando alguien escoge hacer algo estúpido y lo hace enfrente de todos y le está bien, y para él está bien enseñártelo, entonces también para mí está también bien reírme de eso. O algo peculiar, o algo, no sé, él lo escogió. Y si para él está bien enseñarlo, para mí también está bien reírme. Todos estamos a mano, no hay pérdida, todos estamos parejos. Mm. Entonces, empecé a notar de que me hacía bastante gracia todo este montón de mensajes que aparecían en los buses. Y de ahí nació un grupo de Facebook que lo puedes ir a buscar. Que se llama Leyendas del Transporte Público, que lo diseñé de este modo. Es un club de fotografía, donde vos tenés que fotografiar imágenes de cosas que te parezcan peculiares en el transporte de tu ciudad. Y entonces, ¿por qué nació eso? Porque un día yo me consigo un iPod en vías de que, hey, si yo me consigo este iPod, vamos a tener una máquina para poder prototipar y desarrollar. Cheque, y lo voy a conseguir barato de un amigo que lo está vendiendo. Pero este iPod trae una cámara. Y yo nunca había tenido, estaba lejos de tener un celular con cámara. Entonces tenía mi iPhone de pobre, ¿verdad? El iPod de cuarta generación. Y como no tenía, y iban en carro o en bus a la universidad, entonces tomaba fotos. Y me empecé a fijar de que podía coleccionar todas las fotos del transporte público. Mm. Y que estaban, no sé, esto está en un mundo bien extraño. Ya lo sabes cuando te encuentres ahí. Es raro, pero bueno. Y está lleno de significados ricos, lleno de humor, lleno de cosas que no deberían pasar. Así como que se pasan a la Real Academia Española por el lugar innombrable donde no pega el sol. Y, y entonces, ¿cómo me da risa, verdad? La insolencia, ¿verdad? Contra las normas establecidas. Y lo empezaba a distribuir. Mira, se lo pasó al compañero, mira esta foto, ¿a que no te da risa? No, no me da risa. John, te estás burlando de la ignorancia de las personas. No, 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 solo es esto. No puedo, vámonos. Él es una mala persona. Mm. Se queda. Y lo voy viendo de lejos, así, de reojo. La piel roja, se le está subiendo el tono, ¿no? Y aquí en el diafragma, una risita contenida, ¿no? A eso es lo que han estado jugando todo este tiempo, ¿verdad? En realidad estas cosas les parecen graciosas, pero no se dan el permiso de reírse. Y entonces empiezo a hacer pruebas, pues, a llevar por toda la universidad todo mi álbum de 27 fotografías inadecuadas, ¿no? Y tal vez de 4 personas, expresiones neutras, realmente neutras, que sí lo aprecio, ¿verdad? Esto no me hace gracia, pero tampoco me quita. Y no voy a hacer un juicio de voz, simplemente son cosas y ya, eso es todo, ¿verdad? Y de ahí, los otros 20, incómodos, ¿verdad? Entonces yo dije, no, hoy me la van a pagar. Lo voy a hacer que se rían, porque sé que se quieren reír. Lo que pasa es que lo están ocultando. Todo este tiempo no lo están ocultando. Entonces vamos a hacer una página y vamos a hacer un movimiento acerca de esto, en el cual este club de fotografía, tomar toda esta fotografía inadecuada, ¿no? Y empiezo a subir material. Como, no sé, de los 7 días de la semana, 5, una fotografía nueva. Y de paso ya tenía almacenado de antes, tenía como otro banco de 45 fotografías que no se las había enseñado a nadie. Estaban preparadas para algo, lo que pasa es que no sabía para qué. Ese era el propósito de la colección.
Entonces empiezo a subir, empiezo a meter amigos y cuando están en la privacidad de un grupo con candadito de Facebook, donde nadie más le mira la actividad y es un acuerdo social que para todos está bien reírse de eso, empiezan las risas y empiezan las risas y empiezan las risas, ¿va? Y, "Guau, ¿y qué esto me gusta, abajo escribo jajajajajaja, y quién es Cirila, y por qué no quiere a la niña, y qué rayos es todo esto, y por qué ataca, y esta guerra imaginaria, se dio todo, ¿verdad? Y como creció y creció, entonces llegó hasta estas personas que no se reían, y ahí los encontré después, 1000, 2000 usuarios después, riéndose abiertamente de estas cosas. Y sentí que ellos estaban liberados. Entonces se completó mi obra de liberación social, ¿verdad? De que vos te puedas reír, te sientas bien y que si es tu risa no es inadecuada, siempre y cuando no estés dañando a una cosa que nadie decidió y que era oculta. Estás trabajando con lo que todo el mundo te da, lo que es público. Eso no es nada malo. Entonces ahí es donde estaba la línea, ¿verdad? Y naturalmente, te imaginas castigar a los que se pasan de ahí. Ay, sí, que es que todos estos buceros son unos ignorantes. Y es que, hey, vos sabés si esta persona tuvo los medios para tener la educación de la cual vos te estás burlando. No, no me importa porque todos son iguales y son malas personas también. Que, no, corte aquí, yo no quiero gente así. Te me vas a la mierda, ¿verdad? Estás baneado y que quede como precedente, ¿verdad? Miren, hijos de puta, si alguien más osa meterse con las personas que manejan estas unidades y decrementarlos por cualquier condición que sea esa, se me van de aquí, ¿verdad? Ay, entonces descubrí ese tipo de líneas que a veces parecen bien borrosas, pero en realidad están ahí, son límites. Y entonces se me fue, digamos que se me fue empezando a dar eso de la moderación, ¿verdad? Hey, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo se puede mantener una actividad? ¿Y cómo se puede hacer que todos se lleven bien? Y cómo empezar a descartar lo que nunca va a estar de acuerdo con lo que se está haciendo acá, pero que sin embargo quieren estar porque disfrutan la atención. Y ahí se empezó a dar todo eso. Entonces, cheque, y ya después, ya con el grupo, ya con hipótesis probadas, que en realidad todas estas cosas le dan risa a todo el mundo, entonces ya mi perfil personal, ¿verdad? Chispos, sanitarios llenos de caca, que me lo encontré en la universidad, pues ahí va también. Un perro que tiene patas de gallina y es un sándwich al mismo tiempo y está parado enfrente de la letra O y eso no significa nada, porque todo el mundo está, ¿y qué significa? ¿Y qué significa? Y si no significa nada, no, es que todo tiene que tener sentido. No, no todo tiene que tener sentido y te lo voy a atacar hasta que lo reconozca. Y te voy a poner las cosas más sin sentido y irrelevantes que puedas encontrar, ¿verdad? Porque el mundo está construido de eso, es una verdad para poder vivir cómodos. Nadie va a poder entender completamente qué es lo que está pasando aquí hoy. Nadie sabe todo. Nadie sabe exactamente por qué estás acá. Todas son especulaciones, todas son ideas. Pues, o sea, pero entonces, ¿por qué tenés que estar tan seguro? Bueno, entonces te voy a enseñar. Y yo tenía esas como micromisiones sociales, ¿verdad? Ellos creen que están seguros de esto. No, no, ahorita se va. Esta es la operación y este es el contenido adecuado. Y la obra maestra fue cuando no sabía yo que me estaba preparando para recibir retroalimentación de la tienda de Steam cuando subí un juego. Porque usualmente podrías encontrar que muchos desarrolladores de contenido, como libros, películas, juegos, música, se retiran de la actividad porque no pueden soportar una crítica negativa. Porque se sienten por el mismo hecho, hey, estoy incomprendido. Esta persona me atacó y me dijo que era un pendejo y que yo no sabía qué es lo que estaba haciendo y que mi obra no sirve y es una basura, que la podría hacer un niño de 5 años y que no tiene ningún valor. Es más, porque no, anda a matarte, o sea, vos no servís para nada. Y esos son los tipos de comentarios que te puedes esperar. Basura, inservible, no vales nada, no sos nadie, ¿qué te crees? Entonces, resulta que me metí a un grupo que tenía unas personas que eran bullies y abusivas
y empecé a hacerles la contra, ¿verdad? Hasta descifrarlos a cada uno. Y ellos decían de que, ay, es que es un grupo libre y que aquí todos pueden hacer lo que quieran. Pero en realidad los únicos que podían hacer lo que querían eran ellos. Y todas las personas que hacían lo que querían, las humillaban en público, ¿eh? Entonces, bueno, entonces vamos a ver si es cierto que pueden hacer todo lo que quieren. Empecé a publicar, me di cuenta que el talón de Aquiles era ese, de que todo lo que no entendían les causaba una gran incertidumbre. Entonces, los comencé a llenar de imágenes de violines y de vegetales. Y ellos se inventaban de que tenían mensajes y que yo decía cosas. Y hice tanto spam en el grupo y tanto que al final yo gané y me sacaron. Pero ponete que fue una operación que duró como 8 meses, un año creo, que yo la tenía como a un lado cuando estaba estresado ahí es donde iba, ¿verdad? Pero en las últimas semanas y en el último día el ritmo de posteo se elevó como a una imagen cada 30 segundos. Hasta que alguien me sacó y dijo, no, vamos a inventar una historia, que es que él se salió. ¿Y cómo se va a salir este man? Nunca se ha salido. ¿Cómo va a salir así? Que está publicando cada 30 segundos. Sí. No, pues sí, y no se quiere salir. Entonces ahí nació ese sentido del humor que es como retorcido, multicapas, acerca de un montón de cosas intangibles y que si las miras a priori y no tienes contexto, entonces te pueden resultar ¿qué? Y hay unas que en realidad no lo tienen, que solo es lo que es, y hay otras que sí. Y ese es el juego. Ah, que esta parecía que no tenía, pero en realidad sí. Y pues al final de todo eso, más tardecito me di cuenta de que había una corriente de arte que se llama dadaísmo y que exactamente eso era lo que consistía. Ajá. No es algo que, ay, es que se lo inventaron hoy, ay, es que son los millennials, eso, ha habido gente así desde siempre. Tiene como 100 años esa corriente, así que... Sí, de agarrar y pervertir todo, de darle sentido, dejar un sanitario patas arriba y solo porque sí, y no tiene nada más, o de repente tenía escondido un mensaje social en crítica de cómo está construido la forma en que nos comunicamos, o qué ridícula es la Real Academia Española, ese tipo de cosas. Entonces, así nace el shitpost. El shitpost es la definición, un comentario, un post que no aporta nada, entra en calidad de caca. Entonces vos puedes entrar a una conversación docta entre dos personas o que de salida se está desarrollando el tema y poner un violín. No aportó nada, en realidad lo único que está haciendo es decrementar la calidad de toda la conversación. Y entonces, de todos los tipos de chispos que hay, podrías dividirlos, empezamos a poner las líneas, ¿verdad? Hay chispos orgánicos y hay chispos manufacturados. El orgánico es como el que se reconoce como las tías violineras. Una rosa para ti, te deseo un buen día, pásala bien. Un violín con una rosa y entonces de repente la tía con una unidad tan mínima de comunicación es como que, ay, me estoy llevando bien con mis nietecitos porque a ellos les gustan los pichinguitos como los Looney Tunes y es bien bonito como mi pequeño bebé. Y vos lo recibís, sí, gracias. Y nadie dice nada, pues, pero en realidad es un chip sí, orgánico, no aportan absolutamente nada. Después entonces tenemos el chip manufacturado, que es, por ejemplo, meterte al grupo donde están las tías, te disfrazas de una tía y empezás a compartir eso. Y los haces vos. Y no se dan cuenta que los haces vos. ¡Qué placer! Y nunca se da cuenta porque entendiste las estructuras bajo las cuales lo fabrican. Y puedes montar una fábrica, lo puedes sistematizar, puedes poner una computadora a fabricarlos. Y entonces eso tiene varios. Por ejemplo, podría ser de que un chip pues, cumpla su misión. Podría ser que no. Entonces tenés los que son efectivos y los que no. Y la mayor parte de los pelines no son efectivos.
Y también puedes tener chipos que es como pasado de lanza, así como, ay, soy tan edgy, soy tan revolucionario, soy tan darks, que este es mi chip, no, no hace nada, eso está mal hecho, no cumple ningún propósito. Entonces, igual también tener lo de, ay, se me cansó el caballo, tengo un caballo patas arriba, ¿verdad? No, eso tampoco es gracioso, pero que vos lo quemes, le metes repixelización, que comprima el JPG a su peor calidad y que apenas se distinga y está quemadísima la imagen. Hey, esto sí es gracioso, ¿no? Y entonces resulta que pues hey, voy creciendo y el internet entonces va creando esos mismos ambientes y la misma situación que yo viví en otros lados, ¿no? Y hay gente que ahora se está riendo de todas esas tonterías. Eso es el chispos. Chispos efectivos, chispos inefectivos, chispos orgánicos, chispos fabricados. El más divertido ahorita es el fabricado y que es efectivo. Mm. Y también te puedes reír de los chispos fracasados. Es como esas películas hindúes, ¿no? Que son tan malas que te quedas viéndolas. Son Eso esas de es. superhéroes, ¿no? De Superman, del Hombre Araña. El que desliza el caballo detrás de la rastra y lo derrapa y le pasa por debajo. Qué Sí, bien. Triple A, 5 de 5. sí, Becado. increíbles. John, un gusto enorme. Pucha, ya se acabó el tiempo. Sí, ya se acabó, ya se nos acabó. Un privilegio enorme poder conversar contigo, poder escucharte y poder ir de un extremo a otro de una manera tan natural. Es algo, es todo un don. Yo feliz de poder compartir tu sabiduría con el público. ¡Qué lindo! Tu sabiduría. Gracias. Ahí Gracias. con mi tónica, ¿no? Tu sabiduría a todo el público y bueno, muchísimas gracias nuevamente por aceptar. Estoy muy contento de poder conocerte un poco más y que la gente también te conozca. Muchas Sin gracias. duda, yo también, corazón lleno y con lágrimas en los ojos, que están cargaditos ahorita a punto de reventar. Sí, de todas Gracias, maneras. hermano. Gracias a ti. Un abrazo.